Hay días como estos, que temprano en la mañana nos despertamos y todos nos ponemos en función para hacer nuestras tareas. Hola chicos, yo soy Wendy y hoy les propongo una limpieza que espero les motive a hacer las de su casa. ¿Cómo están? Voy a hacer la cama. Quien me conoce sabe que hacer las camas es una de las tareas que más me gusta hacer en mi casa. Elegir las sábanas, refrescar la habitación y perfumarla me hacen sentir tan bien que me atrevo a decir que me dan la energía suficiente para afrontar mi día. En este caso, para enfrentar las otras habitaciones que he planeado limpiar hoy. ¿Y a ustedes qué les da energía para hacer sus limpiezas? En realidad, la casa no está tan sucia, ya que siendo pequeña y yo teniendo tiempo disponible, puedo hacer muchas cosas. La cama de mi hija está hecha. Voy a ordenar un poco en esta habitación y rociaré los cojines con un poco de ambientador para tejidos al musgo blanco, como hice en nuestra habitación. Pondré las vajillas limpias en su lugar. Las dejo sobre la encimera y poco a poco las voy moviendo. Algunas las seco, ya que quedan gotas de agua. No sé si tener una cocina de vitrocerámica sea menos trabajosa de limpiar esta de este tipo. Saben, la hierba del vecino siempre es más verde. ¿Qué dicen ustedes los que tienen una vitrocerámica? Limpiaré los quemadores con los estropajos jabonosos que compré la otra vez en Risparmio Casa. Y con la de Shein limpiaré las parrillas. Estaré utilizando jabón de platos al limón.
Limpiaré el fregadero para terminar aquí. Esto sería bin en formato sólido que hago de vez en cuando para tenerlo a mano y limpiar el fregadero y a veces la cocina. Uso los guantes porque son siempre químicos. Al final doy un buen enjuague. En este paño he rociado un poco de desengrasante para limpiar la encimera, moviendo un poquito los electrodomésticos que tengo aquí arriba. Detrás siempre se esconden boronillas. Limpiaré la mesa y las sillas. Miren cómo quedan cada vez que las usamos. Son muy bonitas, pero tengo que limpiarlas siempre si las quiero tener decentes. También aprovecharé esta limpieza para la mesita de centro, ya que siempre se apoya algo encima. Uno de los mejores regalos que recibí el año pasado para la casa fue esta aspiradora de suelos que trapea. No será de las mejores ni el último modelo, pero me sirve como el pan en momentos como estos, cuando no tengo mucho tiempo o cuando no tengo muchas ganas, pero aún así quiero tener los suelos limpios. Comencé a limpiar la alfombra. Así el cepillo no estaba mojado y puedo continuar sin interrupciones barriendo y limpiando los pisos de toda la casa. Daré en el pasillo una limpieza rápida. Siempre es bonito tenerlo limpio y despejado. Y siendo estrecho y un poco oscuro, más razón para tenerlo en cuenta.
Puedo decirte que limpio el baño todos los días. Puede que sea una obsesión mía, pero de alguna manera logro sacar 5 minutos de mi tiempo y limpiarlo un poco. Así, cuando llega el día de la semana en que lo limpio a fondo, hay mucho menos que hacer. Mínimo a los sanitarios le doy una pasada con agua y lejía, que siempre tengo preparada en un rincón. Y te reirás, pero a veces antes de ducharme limpio la ducha. Y cuando termino es solo pasar muy bien el limpiacristales, que parece que acaba de ser limpiado. Las limpiezas de casa no me parecen complicadas ni intensas cuando me ocupo de la casa casi todos los días. Un poco una habitación, un poco algún escondite o rincón menos frecuentado. Al final, logro mantener la limpieza de la casa bajo control. Mientras yo me dedico a planchar para no tener muchas prendas acumuladas, te muestro mi casa después de haber sido organizado. Te espero en los comentarios y por hoy me despido hasta el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!